Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Caro? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Ya estamos comenzando nuestra semana un poco placé por el feriado del martes, pero yo encuentro que lejos, mucho mejor es un programa en vivo. De hecho, con la Caro como que la Sin pensamos un duda. poco, pero mil veces un programa en vivo donde podemos interactuar con las personas que se conectan con nosotros a las 7 de la tarde. Oye, bueno, ya lo habíamos mencionado a través de las redes sociales. Hoy día tenemos una invitada muy interesante y que también nos gustaría saber un poquitito más sobre el gremio que ella lidera. Me refiero a Macarena Cepeda Godoy. Ella es ingeniero civil químico y actual presidenta de ACIPES. Eh, Invito a Macarena a sumarse y Ya contarles se mientras sumó tanto que... Macarena, pues. Ya está alineando, está con mi torpeo. Macarena, muy buenas tardes, muchas gracias por sumarte a esta transmisión de Azúcar Morena de martes, de miércoles con cara de martes. Bienvenida, tenemos hartos temas para conversar hoy día, hay harta contingencia. Y queremos conocer de primera fuente este sector que es tan importante para nuestra región, para la economía de nuestra región Exacto. y para la economía del país. Sí, bueno, Exactamente, Macarena. A eso iba yo con la introducción que iba a hacer, como no veía la pantalla, iba a contar un poco que con la gente conozca un poco más de ACIPES, iba a hacer una introducción, pero qué mejor que tú, Macarena, nos puedes contar y sobre todo, como para iniciar la conversación, quizá dar algunos datos interesantes que nos pudieran aportar y cómo ha afectado ha ido afectada a la industria de la pesca, ¿cierto? Y en general la cadena, ¿cierto? Que está detrás de ello por el tema de la pandemia. primero saludarlas, Caro y Karina, muchas gracias por invitarme. La verdad que ver ahí las pistas de esta hora, dio hambre. Oye, deberías probarla y no te vas a arrepentir. Sabor, Son lo anoté. sabor. Sí, Sí. sí. No, y gracias por darnos el espacio de poder contar qué es la pesca industrial. Efectivamente, o sea, primero contarles que la región del Biobío es la capital pesquera de Chile. Y por lo tanto, como región del Biobío, debiéramos sentirnos súper orgullosos de tener la actividad pesquera que tenemos. Es una región muy distinta a otras regiones en las que existe la pesca, porque conviven la pesca artesanal con la pesca industrial y también muchas plantas procesadoras, también pymes asociadas a la actividad pesquera. Y por lo tanto, este ecosistema pesquero del que yo hablo muchas veces se da particularmente en la región del Biobío. Ujú. La región del Biobío concentra más o menos el 60% de los desembarques nacionales, y nuestro gremio eh, captura básicamente sardina, anchoveta, merluza común, jurel y langostinos. Y nosotros somos entonces el sector pesquero jurelero por excelencia, aunque a muchos cuando yo digo esto me dicen que es poco glamuroso, pero sí somos los jureleros, porque eh, el jurel es el principal recurso de nuestra región y es un superalimento. Entonces tenemos muchas fondo, características por la cual sentirnos orgullosos como región. Somos la capital pesquera de Chile, tenemos un recurso pesquero que es un superalimento con altos niveles de omega 3, de omegas, de aceites esenciales. Eh, Ujú. de ácidos esenciales, perdón, y por lo tanto tenemos que aprovechar eso que tenemos aquí y conocer un poquito más del sector. Efectivamente, nosotros durante la pandemia fuimos afortunadamente clasificados como una actividad esencial, Esencial. una actividad estratégica como productora de alimentos. Somos una actividad que entrega trabajo a 6.500 familias que dependen de nuestra actividad como empleos directos. Otras 4.000 dependen a través de las pymes que se relacionan directamente con nuestra actividad. Y por lo tanto somos motor de desarrollo en en las comunas pesqueras. Nosotros estamos fuertemente presentes en Tomé, en Talcahuano y en Coronel, y por lo tanto el encadenamiento que ustedes hablaban que se da con otras actividades es súper relevante. Y el hecho de que nosotros hayamos sido identificadas como una actividad esencial nos obligó primero a cuidar a los trabajadores, cuidar a las familias que estaban detrás de la pesca industrial. Tuvimos que implementar una serie de protocolos, de medidas de prevención, de manera que la actividad pudiera seguir funcionando, porque más encima pasa que en nuestra región la actividad de la sardina parte en marzo. Entonces la pandemia Ya nos justo en pilló, el periodo en el periodo más complejo, donde además había mucho susto, no claro, sabías cómo iba a evolucionar esto. sí, entonces, bueno, ahí la sardina se atrasó un poquito, respetando las vedas y todo el estado reproductivo del recurso,
pero efectivamente nos obligó a hacer de las primeras actividades en implementar protocolos y empezar a operar al tiro. Y eso nos obligó a, por ejemplo, implementar más turnos con menos personas, a implementar distanciamiento en los casinos, medidas de sanitización, control de temperatura, incorporar buses de acercamiento a las plantas de proceso, porque en definitiva, cuando hablábamos con quienes trabajan en la actividad, se sentían más seguros en el trabajo que en sus casas, porque veían que estaban todas estas medidas de control. Y eso nos permitió cumplir súper bien con la temporada de la sardina y con el jurel. Y nuestra actividad se vio efectivamente un poquito afectada, pero estábamos con una actividad dinámica en torno al 75% de capacidad de producción. Por ejemplo, ya que tú mencionas que en el fondo, bueno, a medida que uno fue avanzando con la pandemia, fue aprendiendo también y bueno, cada empresa fue tomando las medidas. Finalmente, porque tiene que ver con lo que mencioné al principio, todas estas medidas que se tomaron permitieron, ¿cierto?, que no tuvieran que de algún minuto tomar algunas decisiones de, no sé, pues, cerrar, en el caso de algunas pesqueras, pudieron cumplir, ¿cierto?, con los objetivos que tenían trazados, Sí, porque en el fondo, de alguna manera, con esto podemos decir que en verdad se puede, o sea, se puede si somos responsables, si tomamos las medidas. Es súper relevante lo que tú comentas, Karina, porque en el caso nuestro tuvimos algunos contagios bien puntuales en las plantas de proceso que son intensivas en personas, en el fondo, pero fueron contagios que tenían muy buena trazabilidad, entonces nos permitió acotar cuáles eran los grupos que habían estado en contacto, y eso permitió mantener la continuidad de los turnos en los que se identificaron estos contagios. Y en el caso de estos contagios, ¿se dieron como ha sucedido en distintos sectores productivos, que los contagios se generan fuera de la planta y se llevan hacia el lugar de trabajo? Sí, y eso es lo otro, que se constató que eran contagios familiares, y a nosotros como gremio nos ha tocado participar en varias mesas de trabajo público-privado, y se ha comprobado que cerca del 70% de los contagios que han ocurrido en la región del Biobío son en espacios familiares. Entonces, finalmente, ocurría que estabas más seguro en tu pega, en tu trabajo, porque se cumplía con todos los protocolos, y el llamado que hicimos en su oportunidad era a cuidar tu trabajo, porque si iban a la casa, se relajaban, se juntaban igual al asadito, iban al supermercado con poco control, y eso puede afectar a sus compañeros de trabajo. Entonces, por suerte, diría yo que en nuestra actividad funcionó bien. Hasta el minuto han sido trabajadores súper comprometidos, muy responsables, y eso nos permitió terminar la primera temporada de sardina y la jurel con muy buenos resultados, dándole la tranquilidad a las familias que dependen de la actividad, incluso a la actividad artesanal, a la pesca artesanal, que trabaja en colaboración con la pesca industrial, como es el caso de la sardina y anchoveta, porque para que se entienda un poco quienes nos están escuchando, en el caso de la sardina y anchoveta, se captura casi en su totalidad por la pesca artesanal, pero esa sardina, el único uso que tiene hoy día es hacerla harina de pescado para los alimentos de dietas balanceadas de mascotas, por ejemplo, alimentos de salmones, incluso... Eso lo que son de consumo indirecto, ¿verdad? A lo que le llaman consumo indirecto, perfecto. Efectivamente, incluso en la industria cosmética se usan los aceites de pescado, aunque no lo creamos, pero hay harto de eso también. Entonces, la sardina que capturó el sector artesanal, todo fue vendida, en definitiva, a la pesca industrial. Entonces, ahí todo ese dinamismo, ese trabajo de ambos sectores, permitió a ese sector artesanal que trabajó sobre la anchoveta pasar la pandemia mucho mejor que otros sectores artesanales que dependen de la compra del producto fresco en la caleta, por ejemplo. En algún minuto, Macarena, ¿y cómo impactó? Porque una de las comunas que tú mencionas es Coronel, y en algún minuto Coronel estuvo muy complicado con la cantidad de contagios que tenía, con la trazabilidad, estaban complicados incluso para generar trazabilidad. Y la mayoría de la gente que vive en Coronel, Lota, son personas que viven de la pesca, y principalmente de la pesca artesanal. ¿Eso se generaron contagios ahí en materia de trazabilidad con el sector industrial? Muy poco, porque cuando partimos se establecieron protocolos bien estrictos. Entonces, en conjunto con la Dirección Zonal de Pesca, que ayudó a la fiscalización y al control y a implementar estos protocolos, en el fondo una de las cosas que se prohibía era que los tripulantes artesanales bajaran, en el fondo, a las descargas industriales y se generara ese como cruce claro, como el contacto, de contagio. Y te diría yo que los casos que se identificaron de contagios en la pesca artesanal
fueron bien aislados y tuvieron que hacer sus cuarentenas, algunos arriba de la embarcación y otros en sus casas. No recuerdo que en el invierno, en un periodo de invierno bien crítico, antes que se decretara el primer cordón sanitario Sí. en Coronel, los pescadores estaban haciendo sus cuarentenas y antes que se implementaran las primeras residencias sanitarias también en esa zona. Justamente, sí. Yo tengo otro tema, antes de que pasemos a otros, Macarena. ¿Cuál es el aporte de las mujeres, ya que está tan hoy día en boga el tema de la inserción, ¿cierto?, al mercado en general de la mujer, en el caso de la industria de la pesca? ¿Qué pasa con las mujeres acá? Hoy día se han involucrado más? Porque siempre he pensado, o antes quizá, a lo mejor son paradigmas que uno tiene que es más de hombres, ¿cierto?, porque es un poco más rudo, pero ¿cómo aporta la mujer a la industria? ¿Cómo se ve beneficiada hoy día en la industria de la pesca? Mira, el aporte de la mujer es bien relevante porque el 50% de la fuerza laboral son mujeres y es bien importante que además son jefas de hogar. Son muchas veces mujeres que tienen escolaridad incompleta, pero eso no ha sido obstáculo para que con todo el tesón, con todo el fondo de la fuerza, han desarrollado una larga vida asociada a las plantas de proceso de las plantas de consumo humano. Hoy día la pesca industrial, el 75% de sus capturas las destina a consumo humano directo, y esas son súper intensivas en mujeres. Las mujeres tenemos la característica de tener la motricidad fina mucho más desarrollada que los hombres. Sí. Entonces, para todo lo que es el fileteo, porque se hace mucho fileteo, producto congelado, apanado, y todo ese trabajo, la gran mayoría lo hacen las mujeres. Oye, Macarena, no, perdona, termina la idea. No, y en otras áreas de la pesca industrial, como son áreas de sustentabilidad, medio ambiente, hemos ganado nuestro espacio también. De hecho, tú eres ejemplo de eso y fuiste una de las primeras mujeres que lideró gremios en un gremio tan potente, además, tan importante para nuestra región. Te quería consultar, porque estás hablando... Un gremio también que tiene... Ah, perdón, Caro. No sé quién está muteada, si la Caro o yo. No, tú. Ninguna. Tú siempre estás perdida. No, lo que pasa es que quería agregar, además de lo que la Caro decía, con respecto a que liderabas un gremio que es difícil, además que tiene muchos también sindicatos detrás. Entonces también lo hace una gestión no menor y compleja, donde, bueno, a lo mejor no la mayoría son hombres, por lo que conversábamos recién, pero igual no es fácil la gestión y poder generar un liderazgo también con gremios. Imagínate, sí. Es difícil para empresas que son más chicas, imagínate para una industria que igual es más compleja, es como más ruda, entonces también eso es un mérito. Sí, efectivamente se ve como una actividad más ruda, es una actividad bien sacrificada, tenemos trabajadores en flota y en plantas de proceso, efectivamente hay muchos sindicatos, hay sindicatos interempresas, sindicatos propios de la empresa, hay harta mujer también que es dirigente sindical, hombre, pero afortunadamente nos hemos relacionado súper bien. Yo creo que hoy día los tiempos son distintos y eso nos permite poder conversar de una manera distinta. Yo creo que las mujeres también tenemos capacidades de poder escuchar distinto y poder de esa manera considerar y reconocer el trabajo del otro como se debe. Entonces, eso nos ha permitido abrir espacio de conversación, conocer en el fondo cuáles son, muchas veces, obviamente como gremio nosotros no participamos en las negociaciones colectivas porque eso no nos compete, pero sí nos permite poder saber qué les preocupa, y también poder ahí ecualizar y que todo el sector ande bien. Macarena, tú comentabas recién de todos los productos que salen de la captura. Lo que nosotros consumimos, por ejemplo, en una bolsa de estas escalopitas de pescado, ¿esas se producen en nuestra región? Así es, súper buena pregunta, porque Pacific Blue es una planta que tenemos en Talcahuano y es la única planta en Chile que produce esos filetes apanados de merluza. Los nuggets, todo esto que ustedes ven, los nuggets, las croquetas de merluza apanada, todo eso se produce en Talcahuano. El 70% de las capturas de merluza se destinan al mercado nacional. Hay convenios con almacenes de barrio, con supermercados, con la Junaed.
se ha hecho un trabajo súper importante en desplazar el pangasio. El pangasio estaba incorporado 100% en la dieta de los niños, en el fondo, y te diría que en el último año y medio eso ha sido desplazado y hoy día ya la merluza está cerca del 60% dentro de la dieta de la Junaeb, lo que ha sido súper positivo. Y eso mismo que tú decías, Caro, somos una actividad productora de alimentos que tenemos hoy día. Otro dato, el 90% de las conservas que se producen en Chile se producen en Coronel. Entonces tenemos el 90% de las conservas, tenemos jurel fileteado, tenemos merluza, hay mucho desarrollo de consumo humano en distintos formatos, y eso nos permitió, en este contexto de pandemia además, poder desarrollar un programa solidario y poder ir en ayuda, como decimos nosotros, de quienes más lo necesitan, que eran estos grupos vulnerables, que son los adultos mayores, que durante este periodo de pandemia y de crisis sanitaria fueron los más invisibilizados en el fondo, porque debían cumplir con cuarentenas súper estrictas desde un comienzo, tenían restricciones presupuestarias y por lo tanto el aporte que nosotros empezamos a hacer en alimentos, que era conservas de jurel y merluza congelada, les permitió a ellos también redestinar parte de su presupuesto a comprar elementos de protección personal, y algo que partió así como bien piloto, porque no sabíamos cómo iba a ser la respuesta, porque como gremio tampoco teníamos la experiencia de toda la logística y todo el flete de llegar acá a hogar. Fue súper positivo y eso nos permitió partir con la región del Biobío en un principio, pero al segundo mes ya estábamos en Maule, en Ñuble, en la Araucanía y en Biobío. Entonces, de este programa vamos a hablar en un ratito más porque es un programa súper bonito. Ustedes han hecho, ahí hay una campaña porque además son productos que habitualmente no se consumen o no están incorporados dentro de la compra, cuando tienes un presupuesto ajustado, no están incorporados dentro de la compra. Pero el sector está pasando por un periodo bien complejo. Tú has tenido una visibilidad aún mayor en estas últimas semanas porque están con un tema ahí, un tema legislativo en el Congreso por una eventual eliminación de la actual ley de pesca. La ley de pesca, explícanos un poquitito de qué se trata todo esto. Es una ley antigua. La ley, y tengo mi torpedo aquí que es un poco grande, así que me pillarían en clase, en la prueba me pillarían con este tremendo torpedo, la ley 20.657, que está en vigencia desde enero del año 2013, 2012. Enero de 2013. Y la tramitación en la Cámara de Diputados y que va a seguir avanzando hacia el Senado, ¿cierto? En el fondo lo que pretende es anular lo que está vigente desde ese minuto. ¿Cuáles son los impactos que tiene una eventual anulación de ese cuerpo legislativo? Mira, primero, explicar que la nulidad de una ley no está contemplado en el orden jurídico que rige a Chile. Porque anular una ley es como decir que nunca existió, en definitiva. Claro. Y eso implica una serie de efectos que no están contemplados en la legislación. Y por lo mismo lo que sí existe es la derogación de una ley, la modificación de una ley, sustituir otra, mejorar una ley, pero no anularla. Entonces hoy día vemos este sinsentido de que tenemos a parlamentarios que, sabiendo que están haciendo algo que no está contemplado en el orden jurídico, están avanzando igual. Y eso tiene un efecto que es más grave, porque no es solamente eliminar la ley y volver al 2012, es volver al 91, es retroceder 30 años. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque, bueno, la ley del 91 entra en vigencia y propone que el 2020 entra en vigencia el 2000 entra en vigencia una ley transitoria que dura hasta el 2012. ¿Ya? Y el 2012 es aprobada la actual ley de pesca y deja sin efecto esa transitoria y entra en vigencia. Entonces, cuando tú eliminas la actual ley, el transitorio ya no existe porque era transitorio. Claro. Entonces tienes que volver a la ley actual, que era la ley del 91. Y eso es bien negativo para el sector porque implica desconocer todos los avances en materia de sustentabilidad, todos los avances en materia de protección a la pesca artesanal. En este periodo, la ley de la que se está discutiendo hoy día, ¿ha tenido modificaciones? ¿Ha tenido perfeccionamientos o adaptaciones a la realidad de cada momento?
Cuando entra en vigencia la ley del 2012, se incorpora, por ejemplo, los comités científicos técnicos, los comités de manejo, se protegen los sistemas marinos vulnerables, que son todas medidas asociadas a la sustentabilidad de los recursos. También se protege la primera milla en favor del sector artesanal, se le entregan permisos heredables e indefinidos a la pesca artesanal. Entonces son mejoras bien contundentes en el fondo, pero como todo cuerpo legal, hay modificaciones que se van haciendo en el camino. Por ejemplo, se ha modificado, se ha incorporado la ley de caletas para la pesca artesanal, se ha fortalecido el INDESPA, que es el Instituto de Desarrollo Pesquero, se ha modernizado el Cernapesca, que es el Servicio Nacional de Pesca, se han incorporado, bueno, y como es una ley que además regula recursos naturales, entonces se ha visto afectado durante estos años a modificaciones, pero que son propias de recoger la realidad del sector. Claro. No han sido modificaciones sustantivas, en el fondo, que generen incertidumbre o que amenacen con la continuidad de un sector. Nosotros lo preocupante que vemos hoy día es que se propone anular una ley. Como los parlamentarios se dan cuenta que parece que no es viable anular una ley, proponen una indicación que en 2 años establece que debe redactarse una nueva ley. Lo que es bien difícil además, porque una nueva ley no se saca en 2 años. Entonces, aquí lo que sí debió haber ocurrido es haber, en el fondo, generado un espacio de trabajo para mejorar la actual ley. Y si efectivamente aquí habían propuestas... ¿Esas instancias se han dado en este periodo? No se han dado. Y hay que considerar que el 2016 la actual ley fue evaluada por la FAO. Cuando se empezó a pensar en mejorar la ley, se dijo, bueno, veamos qué opina la FAO. Y la FAO analizó la ley. Y la FAO dijo, esta ley es una ley de estándar internacional. Efectivamente hay cosas que mejorar. Y listó una serie de cosas que había que mejorar. Pero esas propuestas de mejora tampoco hoy día se han evaluado y por lo tanto no están recogidas en las modificaciones que están planteándose para la actual ley de pesca. Entonces nosotros creemos, es como que hoy día tenemos una ley que nos permite hacer todo el desarrollo de consumo humano, probablemente sin la ley ese desarrollo va a seguir ocurriendo, pero te deja, en el fondo te baja de los patines en definitiva, porque te deja con un marco regulatorio que es de hace 30 años atrás. Que responde a 30 años atrás. En que la tecnología era distinta, en que la transparencia era distinta, y no se condice en el fondo el marco regulatorio con el desarrollo de la actividad que hoy día en el fondo de estándar del mundo actual. Quiero leer y citarte lo que ha aparecido en algunos medios de declaraciones tuyas. Dice que esto, en definitiva, la ley o esta tramitación de una eventual anulación de la ley, dice que significa un retroceso para el respeto a la institucionalidad vigente. Al incorporarse el Parlamento, al incorporarse atribuciones en su quehacer y que abre la puerta para hacer extensivos iniciativas de este tipo a otros sectores. Eso significa que eventualmente otros sectores que también estén pasando por un proceso de evaluación podrían también verse afectados porque sentaría cierta jurisprudencia, ¿verdad? ¿A eso te refieres? Así es. Como yo les decía antes, el Parlamento, los diputados, los senadores no tienen atribuciones para anular una ley, pero cuando se dio la discusión de la nulidad de la ley en la comisión, en la sala de diputados, ahí escuchamos a viva voz a varios parlamentarios que dijeron, ahora estamos anulando la ley de pesca, pero después vamos por el litio y vamos por las aguas. Entonces, en el fondo, aquí vemos que hay un ánimo de, por un lado, destruir la institucionalidad que rige a nuestro país, en el fondo, a debilitar el marco que hoy día ha permitido el desarrollo de las actividades económicas. Y cuando vemos que aquí hay un ánimo por avanzar en otras actividades, como se mencionó el litio, que en el fondo es minería, el agua, en el fondo, ¿qué los detiene para avanzar sobre otras actividades que ni siquiera están siendo evaluadas? Si en el fondo es porque, no sé, pues hay un ánimo también de parte del Parlamento de hacer como esta justicia y poder repartir equitativamente lo que las empresas han desarrollado a lo largo del tiempo en aportar valor a la actividad y al desarrollo del sector. Macarena, si el resultado de este proceso fuese finalmente la anulación, ¿qué significaría para nuestra región
para la empleabilidad de nuestra región, en la condición en la que estamos hoy día, una eventual situación de este tipo? ¿Cuál sería el escenario? Porque en definitiva lo que estamos tratando de hacer es generar inversiones, atraer más empleo, ¿cierto? En la región, y como lo dijo Karina al principio, hay aproximadamente 8.000 empleos que dependen de manera directa del sector pesquero. ¿Qué es lo que significaría económicamente para esta región una situación de este tipo? Para aclarar a quienes nos escuchan y que están viendo, hoy día la pesca industrial tiene licencias transables de pesca, que son como concesiones. Y esas licencias transables de pesca te permiten, en el fondo es una licencia que te permite desarrollar una actividad ordenada, porque son permisos individuales que tú tienes un permiso para capturar parte de una cuota y tú divides, en el fondo tú ves cómo capturas esa cuota dentro del año. Entonces, si tú tienes un 5% para capturar, tú dices, bueno, reparto un 1%, no sé, mensualmente y voy a operar 5 meses. Eso le permite a las empresas proyectar empleos formales. Entonces, tú puedes ordenar tu producción, desarrollar consumo humano con mayor valor agregado, y puedes, en el fondo, generar empleos fijos, formales, con buenos sueldos, con contrato, pero si se anula la actual ley, y volvemos al año 91, volvemos a la carrera olímpica, donde no habían permisos individuales. Y eso significaría que todos salen a pescar al mismo tiempo porque se privilegia la cantidad por sobre la calidad. Entonces hay una destrucción de valor porque sería muy difícil desarrollar consumo humano y los trabajadores pasan a ser más temporeros. Porque como ocurría en los años 90, la cuota se capturaba, no sé, si lograban dividir esta cuota mensualmente, la primera semana del mes ya estaba capturada, es un poco lo que pasaba con la jibia, cuando estábamos pescando jibia. Y si no se divide mensualmente y se pesca todo de una vez, vas a tener que, no sé, en abril ya se te acabó la cuota. Claro. Cuando la actividad hoy día se proyecta, no sé, a julio, agosto, después entre la veda de la merluza, pero ahí se hacen las mantenciones y después se vuelve se entra en proceso con el jurel, entonces permite esto te permite te permite a la industria ser mucho más planificado, cuidar los recursos, ¿cierto? Que se distribuyan de manera más equitativa. O sea, lo que tú acabas de decir, Karina, es súper importante porque la actual ley protege el recurso, porque en definitiva, como tú tienes un permiso individual, tú vas a querer sacarle el mayor valor a ese permiso que tienes. Entonces vas a tratar de desarrollar productos con mayor valor agregado y por eso se hacen los apanaditos de merluza, los filetes, porque si no, al capturar mayor cantidad, la pesca llega en peor calidad y por lo tanto ahí hay que destinarlo a consumo humano indirecto, que era lo que hablábamos al principio de la harina de pescado y el aceite. O sea, tiene que ver también, claro, específicamente con calidad de los productos, como bien dices, porque claro, pues si no, evidentemente. ¿Qué porcentaje se destina a consumo directo y cuál a consumo indirecto? Que 75% más o menos de las capturas es consumo humano directo. Directo, 75%, harto. Y otro aspecto relevante de la actual legislación es que te protege los ecosistemas marinos vulnerables, protege la primera milla. Ah, qué bueno. Eso te iba a comentar, si dentro de las modificaciones que se han hecho en todo este tiempo está la captura sustentable. Se ha considerado tanto así los recursos. Que a la pesca industrial, bueno, aquí uno escucha muchas cosas, pero una de las cosas que me imagino que ustedes han escuchado es que la pesca industrial destruye los recursos y los sobreexplota y los agota y por el arrastre, bueno, una serie captura de todo, ¿cierto? Captura de todo, pero si fuera así, no tendríamos las certificaciones internacionales que tenemos sobre el jurel, langostino, merluzas, que son certificaciones MSC, es como el mismo estándar que usa el sector forestal con el FSC de la cadena custodia, en este caso se usa el MSC, que por un lado vela por el ecosistema, por el estado del recurso y además porque el Estado en el fondo regule correctamente a través de leyes o de medidas de administración los recursos que se están capturando. Y los recursos que no se han podido certificar, en el caso de la merluza común, por ejemplo, es porque existe un gran nivel de pesca ilegal y eso no ha permitido la certificación. Pero si tú miras a nivel internacional, y ahí tomo tu pregunta, Caro, de la pesca de arrastre, en el mundo las merluzas se capturan con pesca de arrastre, al igual que aquí en Chile. Y si tú ves las pesquerías de merluzas que están certificadas, hay como 6, 7 pesquerías de merluza común, o sea, de merluza, perdón, que están certificadas y que se capturan con arrastre. Entonces, finalmente,
el arte de pesca no es el responsable del estado del recurso, sino que lo que se ha demostrado a nivel internacional y por toda la experiencia histórica es que el recurso se destruye porque se captura en exceso. Entonces lo que hay que velar es por una cuota que sea sustentable. Entonces, si a ti te dicen que la merluza solamente se pueden extraer 35.000 toneladas, da lo mismo si tú la extraes con arrastre, con espinel o con enmalle, pero tienes que respetar esa cuota. ¿Y qué pasa hoy día con la pesca de la merluza común? Es que se ha calculado que la pesca ilegal es 2 a 3 y hasta 4 veces la cuota permitida. Entonces, tienes una cuota de 30.000 legal, pero están capturando 100.000. Y esa pesca ilegal en el caso de la merluza, por ejemplo, ¿cómo se comercializa? Bueno, ¿Quién la compra? Hay mafias, lamentablemente. O sea, a quien no hay que comprarle. Uno debería Donde no hay que poder exigir el sello azul. Por ejemplo, si tú vas a las salas de ventas de la pesca industrial, vas a encontrarte con el sello azul, y el sello azul lo que te muestra es un sello que entrega Sernapesca, y eso muestra que el origen de lo que tú estás comprando es legal. Eso significa que ha sido declarado y ha sido certificado y que cumple con haber sido descontado de la cuota, en el fondo. Perfecto. Pero hay mucha pesca ilegal que se va por camión al terminal pesquero metropolitano, en Santiago. Y esa es pesca que no tiene certificación, que en el fondo está pescado sobre la cuota permitida, pero ahí nadie le pide nada a nadie. Pues ustedes me dijeron que han visto programas que se mostraron en la televisión hace un par de años que mostraban el nivel de delincuencia y de mafia ahí en el terminal, y eso daña mucho a los pescadores artesanales legales que se ven perjudicados por aquellos remitentes que le pagan un menor valor porque en el fondo les pueden sacar más. Entonces, es una situación Claro, y ahí súper compleja. pero tiene varios efectos que tienen que ver con la calidad de lo que tú estás consumiendo, tiene que ver con la cadena que te saltas en general, de que La cadena de afectas a los frío, por pescadores ejemplo. artesanales. O sea, eso y la cadena tú que te salta, en el fondo los controles que tiene que tener, claro. de las personas que participan dentro de esta cadena, de que afectas a los pescadores artesanales. Lo otro, el tema de la conciencia hoy día, que en general las personas hasta hemos cambiado algunos paradigmas y nos estamos educando mucho más con respecto a los efectos que tiene el consumo ilegal, tanto en este caso lo que estamos hablando hoy día, pero eso se extrapola a otras industrias más. Y tiene que ver con lo mismo que hablabas tú, Macarena, los sellos de las certificaciones internacionales, en fondo que resguarda toda esta cadena completa desde el inicio, ¿cierto? No solamente desde quien te lo está vendiendo. Entonces, yo creo que ahí también hay que generar harta cultura con respecto a esto, porque es un tema de educación también, finalmente. Tengo un comentario de Arturo de la Torre. ¿Sí? Antes, respondiendo a tu pregunta, Caro, si además se anulara la ley, se caen estas certificaciones. Porque estas certificaciones también contemplan, en el fondo, el actuar responsable del Estado al tener leyes, en el fondo, acordes a la administración pesquera que está certificada. Arturo de la Torre dice, el grave problema es que los parlamentarios son populistas y no entienden nada de cómo funciona la pesca. La industria pesquera genera muchos empleos y hay que cuidarlos. Y a propósito de lo que estábamos conversando de esta pesca ilegal, de cómo se comercializaba, dice, esos son los pescados que se venden en Concepción, en calle Caupolicán, de forma ilegal. Pasó algo similar respecto a la ley de la jibia hace un tiempo atrás. Podríamos eventualmente, y se cerraron plantas, ¿podríamos eventualmente también estar expuestos a cierre de plantas en el caso de la ley de pesca, de la anulación de la ley de pesca? Mira, yo diría que la nulidad de la ley o la anulación todavía le quedan etapas. Entonces ahí nosotros esperamos también que los parlamentarios de nuestra región, senadores y diputados, también puedan evaluar el impacto de anular una ley, no solamente para la pesca, sino que para otras actividades productivas, porque finalmente genera una incertidumbre de todos los sectores al avanzar en facultades, como decíamos antes, que no tienen y generan un precedente. Me perdí. Pero el principal problema hoy que estamos viendo, que estamos viendo hoy día relacionado con la jibia es un proyecto de ley que lo que busca es eliminar la captura de merluza común con arrastre. Quiere seguir la misma lógica del proyecto de la jibia. Nosotros con la ley de la jibia lo comentamos, lo anunciamos, aunque muchos dicen que nuestros anuncios son medios apocalípticos y que nadie nos cree. Bueno, se cerraron líneas de producción asociadas a la jibia,
se despidieron cerca de 1.000 trabajadores que dependían de la jibia. Algunos de ellos efectivamente se han podido reubicar en pequeñas plantas procesadoras que no solo reciben jibia artesanal, sino que otros recursos. Pero aquí hay que recordar que los sueldos promedios de la pesca industrial de una planta de proceso están en torno a los 800.000 pesos. Entonces, cuando estas personas que, como les decía antes, en muchos casos no cuentan con escolaridad completa, se ven enfrentados a estos planes de ayuda que entrega el Estado, que empiezan a recibir el sueldo mínimo. Y cuando quedan contratados en una planta pyme, también ellos tienen una operación más discontinua. Y por lo tanto precarizan el trabajo que tenían respecto al que tenía en la actividad pesquera industrial. Entonces nosotros vemos que hoy día, si avanza la ley que prohíbe el arrastre de la merluza, vamos a tener, por ejemplo, el cierre de una empresa completa, que es la empresa que hoy día no tiene jibia y que está operando sobre la merluza común. El efecto en el empleo, para darles alguna cifra, en el caso, por ejemplo, de Tomé, que tenemos la planta de langostinos y de salmones, significamos el 70%, 75% de la patente municipal de Tomé. Los langostinos también se pescan con arrastre. Entonces, si el día de mañana anulan, en el fondo prohíben capturar merluza con arrastre, van a decir, bueno, fue la jibia, después la merluza, bueno, vamos con los langostinos. El impacto que significaría para una comuna como Tomé es desastroso. Claro, eso no se evalúa en la conversación cotidiana, porque en definitiva también, y tal como tú lo estás planteando, hay un pago de patentes que beneficia directamente al desarrollo de esa comuna. Sí. En el caso de Talcahuano, o sea, significa que estas empresas tributan en la región, en la zona en la que están, en la comuna en la que están en este caso. Así es, nuestras empresas desde ya 4 o 5 años tributan localmente. Y en el caso de Tomé aportamos el 75%, como les decía yo, de la patente municipal. En Talcahuano somos cerca del 10%, porque bueno, Talcahuano ha tenido un desarrollo también que nosotros participamos menos. Y en el caso de Coronel representamos el 20% de la patente municipal. Entonces, cuando se amenaza la actividad, aquí sufren los trabajadores, pero también sufren las comunas. Entonces, cuando hablamos de comunas los pesqueras, trabajadores sufren las comunas, perdón, y sufren también un efecto de la cadena completa, porque también en este caso de los pescadores artesanales son proveedores de las industrias, por lo tanto ellos también dejan de percibir no solamente los contratos directos, sino que proveedores que son los que les entregan. Hay un impacto social que es súper gravitante para una mamá, como el mismo ejemplo que ponías tú al principio de una mujer que es jefa de hogar, que trabaja en una planta de proceso, que gracias a eso le está dando educación a sus hijos, no va a poder seguir teniendo esa continuidad para poder darle escolaridad y salir en definitiva de un círculo de vulnerabilidad en el que están insertos, porque finalmente pueden tener un buen empleo, pero la condición sigue siendo precaria, la condición frente a otro escenario económico. Sí, es bien bonito, Caro, cuando uno escucha las historias de vida de quienes han desarrollado en torno a la pesca industrial, mujeres que llevan 15, 20 años trabajando en la pesca industrial y mujeres que son jefas de hogar, mamás solteras y que sus hijos hoy día son universitarios. Claro. Entonces también hay una movilidad social importante en torno a la actividad por la estabilidad, porque en el fondo podemos entregar empleos estables con buenos sueldos, y eso hoy día es lo que vemos amenazado. Entonces, nosotros el llamado que hacemos es que, dado que estamos hablando de recursos naturales, las decisiones legislativas no deben ser políticas, lo que decía ahí el auditor. En el fondo aquí hay mucho de saludos para la galería, de tratar de quedar bien, pero no se hacen cargo de la realidad local. Entonces es súper importante, y por eso yo les decía al principio, sintámonos orgullosos de pertenecer a Biobío, la capital pesquera de Chile, porque se genera un encadenamiento productivo en distintas áreas, trabajamos por la sustentabilidad de los recursos, tenemos pesquería certificada, tenemos programas como los que les voy a contar después, súper interesantes, tenemos convenios internacionales para cuidar, por ejemplo, las aves que normalmente están en torno a la actividad pesquera. Claro. Las gaviotas. Hay albatros, hay gaviotas. Los albatros. Y hay un trabajo súper bonito que se ha hecho desde la pesca industrial por la sustentabilidad de la actividad y sustentabilidad entendida en el medio ambiente, en el impacto social y económico. Entonces, cuando tú escuchas argumentos de repente que suenan bien, a lo mejor para la galería de nuevo, pero que no se hacen cargo en la realidad, pucha que duele. En el caso de la jibia lo vimos, eran parlamentarios de la quinta.
los que impulsaban el proyecto de la jibia, y nunca vinieron a las plantas a ver cuál era el impacto social de una planta de jibia. Y hoy día esas líneas están cerradas, ya no reciben jibia. Entonces, bueno, no hay ningún proyecto para compensar esa pérdida de empleo ni dejar en mejor pie a quienes quedaron sin trabajo. Pero sí lo que A podemos propósito hacer de- es retener lo que ya tenemos acá y lo que se ha hecho hasta ahora. Eso sí es lo que se puede, lo que podemos retener. Y O sea, no sé qué ibas a preguntar tú, Caro, pero yo quería, ya que lo tocaste dentro del tema, ustedes tienen como gremio hartos proyectos eso que, mismo. bueno, está el Banco de Alimentos, que lo conversamos al principio, a ver si nos puedes contar un poquito más, pero además ustedes han levantado hartos proyectos vinculados a la sostenibilidad. Se han preocupado de áreas así súper puntuales, que me gustaría que lo conversáramos someramente para que quienes nos escuchan lo conocieran. sí, mira, para cerrar el punto anterior, nomás decirles que en este proceso de reactivación de la región del Biobío, la pesca industrial ha jugado un rol súper importante porque no ha parado. Y por lo tanto es motor de desarrollo en las comunas donde estamos, y hoy día lo que necesitamos es que las empresas generen trabajo y generen trabajo formal. Nuestras empresas no han despedido gente durante la pandemia y tampoco recurrieron a las herramientas de protección del empleo del Estado. Y eso es súper importante porque desestresas el sistema, le das tranquilidad a la gente, y que hoy día, sobre todo en condición de encierro de pandemia, de trabajo remoto, pucha que se agradece tener tranquilidad mental. Así que ahí lo que tú dices, Karina, pucha que es importante, o sea, protejamos lo que tenemos hoy día, protejamos a nuestra región. Necesitamos empleos de calidad, empleos formales, empleos estables. Aquí son las familias las que sufren, entonces preocupémonos de eso, efectivamente. Y como tú preguntabas, sí, tenemos varias iniciativas asociadas a la sustentabilidad. Por ejemplo, una súper interesante que ocurrió en pandemia, para que vean que estamos activos. Empezamos con un proyecto piloto de reciclaje de mascarillas, porque muchos han visto Buena. De las que mascarillas desechables. desechables. Hay muchas mascarillas que quedan botadas en la calle, que en los En parques las calles están está lleno de botadas, mascarillas, en las en playas. las playas, y nosotros como actividad productora de alimentos somos súper intensivos en el uso de mascarillas. Ujú. Generamos cerca de 20.000 mascarillas a la semana. Entonces, generamos ahí en conjunto con la Seremi de Ciencias y con la UDT, la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, un proyecto de reciclaje de mascarillas. Y la verdad es que han dado súper bien. Llevamos, ¿Y cómo se desarrolla este proyecto? ¿En qué consiste? bueno, está todo el proceso previo de fondo de recoger las mascarillas. O sea, todo Ujú. el trabajador que saca su mascarilla la tiene que dejar en un dispensador específico para eso. Estas mascarillas son retiradas por personal de la UDT. Y ahí hacen todo un trabajo primero de sanitización, y después hay varios o sea, conceptos técnicos en el fondo para poder destruir la fibra y poder rescatar el material que está en las mascarillas. Y es así como hoy día se han identificado posibles usos para, por ejemplo, el material que se usa para las impresoras 3D, e ¿Ya? incluso para el desarrollo de madera plastificada. Entonces estamos viendo que en este reciclaje de mascarillas, ahí está. Ahí hay fotografías del proceso Sí, de recolección. claro, en el fondo vamos a poder identificar también nichos de desarrollo de nuevos negocios asociados al reciclaje de mascarillas. Entonces, Claro. es súper potente porque, bueno, pudimos nosotros apoyar este proyecto en su inicio porque teníamos estas 20.000 mascarillas a la semana, y para poder hacer las pruebas necesitabas de harto volumen, pero la idea es que cuando ya se alcance una escala no piloto, sino que ya un poco escalable, digamos, poder sumar a otras empresas del sector, en el fondo del sector de la región, sea no Ujú. pesquero, digamos, para poder generar de este desarrollo un negocio finalmente para quien lo quiera tomar. No para nosotros, sino que en el fondo para que se desarrolle un negocio asociado al reciclaje de mascarillas. Es interesante cómo cómo se han desarrollado iniciativas que hacen el match que tanto se buscó por años entre la empresa y la academia para poder desarrollar desarrollar innovación sobre la base de acciones tan puntuales y que pueden beneficiarnos muchísimo. Y costaba mucho, y ahora por necesidad se han ido desarrollando iniciativas súper positivas. Ahí tenés un ejemplo de eso, por ejemplo, lo que pasó con ASMAR y la Universidad de Concepción. Por necesidad, y hoy día yo diría que
muchas empresas han incorporado dentro de sus políticas la innovación. Entonces, incluso como dentro de la organización, como un área que se preocupa en el fondo de ir desarrollando no solamente productos comerciales, sino de qué manera nosotros vamos generando, por ejemplo, este tipo de cosas, de qué manera podemos, y a lo mejor no son negocios directos siempre, no necesariamente son negocios directos, sino que tienen también un objetivo de otro en el fondo. Claro. exacto, de poder generar nuevos emprendimientos, de poder aportar con el medio ambiente, del triple impacto, en el fondo que hablamos en algún minuto, que abordamos en algún minuto de la conversación. Entonces eso en verdad que se agradece. Y sobre todo para los nuevos liderazgos que vienen después, que en el fondo ellos en el fondo ya vienen con este nuevo, ya vienen seteados por el tema, claro. Entonces en el fondo la idea es que nosotros les hagamos el camino a ellos para que ellos después en el fondo sigan avanzando. Entonces me parece súper bien. Sí, también, Súper bien. por ejemplo, hemos estado desde el año pasado, ya este es el segundo año, midiendo nuestra huella de carbono, para en el fondo poder gestionarla y poder hacer de los procesos más eficientes. Tenemos acuerdos de producción limpia en las plantas de conserva. ¿Cómo? ¿Se mide por empresas? ¿Esa huella de carbono se mide por empresas? Así es, sí. ¿Y hay como una suerte de ranking, por ejemplo? A ver, tú mides la huella y tú la puedes después asociar a indicadores. Entonces, por ejemplo, la huella puede quedar asociado a kilos de proteína en el caso de una industria de alimentos, Yeah. O asociada a, no sé, kilómetros de transporte de X productos. Pero cuando tú cuantificas, en el caso de la pesca industrial, la huella de carbono asociada a la pesca extractiva, como es el caso de la merluza y el jurel, quedamos con una huella de carbono muy por debajo de la carne, del cerdo, del pollo, y quedamos ahí un poquito más abajo incluso que la del salmón. Entonces es una actividad con una huella de carbono muy baja y que por lo tanto es amigable con el medio ambiente. En el caso de la pesca industrial, los procesos son de mucho reciclaje, se podría decir. No hay generación de productos orgánicos, porque todos los subproductos que se generan del fileteo, por ejemplo, del pescado, las vísceras, los esquelones, los huesitos, todo eso se reincorpora en las plantas de harina de pescado, porque es proteína finalmente. Todo lo que son riles, residuos industriales líquidos, en el fondo se trata de minimizar al máximo la generación de líquido a través de los acuerdos de producción limpia que se han implementado para hacer un uso eficiente del agua, y esos residuos líquidos pasan a sistemas de tratamiento. Por lo tanto, tú generas riles que son bastante inocuos. Ahora, si nos vamos atrás a la historia y nos recordamos los años 80, vamos a recordar la isla Rocuán, probablemente, con mucha contaminación, pero hoy día tú vas a la isla Rocuán y hay un paseo precioso de todo el sector que se ha recuperado con muy bajo impacto al medio ambiente, porque finalmente hemos incorporado tecnología y en el fondo eficiencia en los procesos que hoy día nos permite ser una actividad amigable y en el fondo que no afecta la calidad de vida de los vecinos. Efectivamente, hace unos años, y quienes venían a Concepción o iban a Talcahuano hace un par de años, la verdad es que tú sabías perfectamente cuando una persona que vivía en Talcahuano, porque llegaba, o que trabajaba en Talcahuano, porque llegaban impregnados con olor a harina de pescado. Había días en que era insostenible. Yo recuerdo que vivía en San Pedro, entonces cuando había viento norte iba a llover, sabíamos perfectamente que iba a llover, porque venía el olor de Talcahuano hacia el que lo traía el viento. Bueno, la se ha verdad hecho un es que trabajo muy importante en la gestión de olores. Tenemos protocolos voluntarios de gestión de olores que, además de mejorar las prácticas, también ha incorporado tecnología en muchas de las plantas para mitigar al máximo la emisión de olores molestos. Ahora hay que pensar que cuando tú haces un pescado en tu casa, siempre sale olor a pescado. Pero ¿de qué manera tú minimizas el olor a pescado? Procesando pesca fresca. En el fondo, mientras más añeja el pescado que tú metes a la cocina, más fuerte el olor va a dar. Entonces, cuando hoy día estamos priorizando el consumo humano, tienes un producto en el fondo de mejor calidad, y lo que se destina a harina de pescado es un producto más fresco, y esos son en el fondo buenas prácticas que se han incorporado en el proceso para impactar lo menos posible el entorno. Macarena, es increíble cómo se nos ha pasado el tiempo, son las 7:55, pero en los últimos minutitos que nos quedan, quiero que conversemos de este proyecto, de esta suerte de banco de alimentos que conversamos al principio, que nos comentaste al principio, porque es un desarrollo, es una iniciativa súper bonita que ha beneficiado a hartas personas, llevando alimentos de manera gratuita a población vulnerable,
que lo ha necesitado de sobremanera en una condición de pandemia y de encierro principalmente. Sí, mira, este programa nace con las ganas de poder conectar el corazón de la pesca industrial, que es ser una actividad productora de alimentos, con quienes lo estaban pasando mal en esta situación de pandemia. Veíamos que muchas instituciones recibían ayuda de elementos de protección personal y todo, pero en realidad, ¿qué nos identificaba a nosotros? Y era ser productores de alimentos y alimentos de calidad. Y en conversaciones con la Seremi de Desarrollo Social, con la Intendencia, bueno, nos dimos cuenta que estaban los ELIAM, que son los establecimientos de larga estadía del adulto mayor, adultos vulnerables, que en esta situación de pandemia no estaban recibiendo visitas, que estaban encerrados, y empezamos con este piloto de poder entregarles conservas de jurel y merluza congelada a los 71 establecimientos que hoy día forman parte del programa, porque como les comentaba antes, estamos en Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. Ahí son cerca de 3.100 abuelitos que reciben estos alimentos todos los meses. Y en los meses de invierno, además, sumamos a 44 albergues temporales de invierno en las que viven cerca de 1.000 personas también, y aportábamos ahí con estos productos. Ahora, como tú, no sé si la Karina o tú, Garo, lo comentaban, esto, en el fondo, es súper relevante porque, por un lado, estamos llegando a comunas donde no tienen dónde comprar pescado. O sea, estamos hablando de repente de comunas como Molina, comunas de No son interior. comunas costeras. Claro, que no son costeras, efectivamente, que son de interior, en espacios algunos rurales, y que nunca han tenido la posibilidad de comer pescado. Entonces, de repente se vieron con que estábamos llegando con el pescado, pero ¿cómo lo cocinaban? Entonces, ahí justamente está apareciendo en Claro. pantalla unos recetarios que además desarrollaron alumnas de la Universidad del Biobío. Entonces, este programa empezó a generar sinergias súper bonitas Eso y te iba a teníamos... comentar también, Macarena, de lo importante que es la colaboración, la Sí, asociatividad en proyectos como eso, porque tú nombraste que está involucrado el gobierno, ustedes gremio, que detrás de ustedes está la empresa privada y también la academia. Entonces, eso también es destacable de cómo estas alianzas público-privadas y después también de cómo innovar, ¿cierto? Con algunas cosas que en el fondo podríamos, a lo mejor, no sé, pues alimentos que a lo mejor muchas veces podrían perderse, ¿cierto? No tener ningún uso, sin embargo, estos ustedes lo rescatan, ¿cierto? Participa la academia, participa Intendencia, entonces es súper bueno destacar cómo estas alianzas público-privadas pueden generar proyectos tan importantes como este sí, y y en el fondo beneficiar, en este caso, a adultos mayores. son programas vivos también, que como yo te decía, se quiso sumar la Universidad del Biobío después de meses de que esto ya llevaba su desarrollo, y propusieron a través de las alumnas de nutrición desarrollar de estos recetarios con recetas de jurel y de Desarrollar merluza, que recetas. han sido Súper. súper bien recibidos. Y además, sé que nos quedan poquitos minutos, este programa ha sido súper bueno para conectar a los trabajadores con esta iniciativa. Y ahí les invito, aprovechando de los avisos que pasaron al principio, de sumarse a nuestras redes sociales, Pescadores Industriales del Biobío. Ahí hay un montón de información de este Banco de Alimentos del Mar, también otros temas asociados a la sustentabilidad, certificaciones, pero ahí aparecen videos que los mismos trabajadores sacaban, por ejemplo, del barco que estaba en el mar adentro, y decía, hogar, no sé cuántito, aquí estamos sacando el jurel para ustedes, les vamos a mandar este saludo. Entonces se generó esta conexión, Un compromiso también, va compromiso, más Una allá. cercanía. claro, con la flota, con las plantas de proceso. Incluso pudimos, de los saludos que se rescataban desde las mismas redes sociales, les generamos como unos blogs que se le entregaron a los distintos hogares, y ahí recibían el saludo de los abuelitos, que para ellos es súper importante, considerando además que no tenían la posibilidad de recibir a sus familias. Entonces se generó esta cosa de que se sentían queridos porque estaban recibiendo este alimento de calidad, con los saludos de los trabajadores que estaban detrás de esos alimentos. Y además, bueno, con este desarrollo de las recetas se generó una cosa súper bonita, que apoyó en el fondo el programa, y tuvo una súper buena recepción en las comunas de estas 4 regiones. Buenísimo. De Yo creo, a mí hecho, me encantan los programas como estos. yo terminando Ah, este no, programa voy a buscar el recetario porque tengo un tarro jurel allá adentro que no los he hecho jamás, así que creo que esta es la gran oportunidad para prepararlo. Oye, y me faltó, y no oye, hablamos de Bio Capital Gastronómica Marina, que esa es otra iniciativa vamos, si que... lo Esa es teníamos en una pauta. iniciativa muy, muy, muy bonita, y yo creo que Sí, vamos a tener que invitar a la Macarena nuevamente, porque ahí hay una tarea de desarrollo gastronómico que es súper valiosa.
Rico, Y también da sobre todo cuenta considerando... de esa colaboración, porque está INACAP, Sí. está la municipalidad, estamos nosotros, y ahí se ha capacitado también a varios restaurantes de las comunas pesqueras para poder efectivamente mostrar el jurel en sus distintas variedades, así que cuando puedan pedir el jurel criollo, cuando Oye, y el vamos a jurel, cursar, entre paréntesis, que es una conserva como antigua, antaño, y que en el fondo como que es Y tan uno poco en clásico, general como como que que la tiende, mira en menos. claro, y tú tiendes así como que no pescarla mucho, pero en verdad que yo me acuerdo que por mi pega, como que ustedes hicieron hartas actividades en torno al jurel el año, ya estoy perdida, no sé si el año antepasado o el año pasado, con ProTour, ¿cierto? Y con otros actores más, en que realzaron el jurel, y la verdad es que como que, claro, como dice la cara, como que uno lo mira así como que es jurel, pero tiene muchas vitaminas, es súper alimenticio, y ayuda a además fijar el podéis armar, calcio, previene enfermedades cardiovasculares, es súper positivo. Por ¿no? eso Y cuando yo de digo hecho, que somos los jureleros, somos la región jurelera, siéntanse orgullosos de eso, no miren en menos jurel. no, es verdad. Oye, me encantan estos Yo no sé si programas, se pegó en el Caro, camino, si Macarena, fui yo, me tinca que fui yo cuando la que se quedó pegada mal haciendo la Caro esas se cosas. queda pegada. No, antes para cerrar un poco, que quería agradecerte, Macarena, que hayas aceptado nuestra invitación, porque en verdad uno como que en general tiende como a ver lo malo, o en muchos programas, muchos de repente espacios de noticias destacan algunas empresas en general, no quiero hablar de ninguna en especial, como que siempre salen a la palestra cuando son noticias así como complejas. Pero súper bueno, y eso es lo que a nosotros nos gusta del programa, y te lo comentábamos al principio, Macarena, que en realidad a nosotros nos gusta como ir más allá, aprender un poco, y en verdad tú te das cuenta de hartas cosas importantes que se generan a veces en silencio, o que pasan inadvertidas, o que son a veces opacadas, ¿cierto? Por otras noticias. Así que espero que hayas disfrutado el espacio, espero que haya sido una conversación entretenida. Para nosotros, por lo menos, para mí fue muy interesante. Así Súper, que cuando tú quieras, aprendimos mucho. Y voy a seguir Bueno, no, aprendiendo de recetas. yo les agradezco a las dos el espacio porque como tú dices, Karina, es súper fácil generalizar, pero ustedes que son aquí de la región son las llamadas a rescatar lo nuestro. Y la pesca industrial es de la región del Biobío y como les decía yo al principio, somos un ecosistema pesquero en el que convivimos a pesca artesanal, pymes procesadoras, pesca industrial, la academia pesquera que es experta en materias pesqueras, entonces en el fondo reconozcamos ese valor y sintámonos orgullosos de eso. Por lo tanto, seamos cuidadosos en fondo de emitir juicios de valor cuando hay un trabajo súper importante detrás de compromiso con las generaciones que vienen, con el medio ambiente y con el desarrollo local. Así que muchas gracias a ustedes exactamente. por permitirnos mostrar eso. No, importante también, porque nosotros a través de este programa y Mundo lo que hacemos es poder abrirnos a otras regiones, así que no solamente este tema lo vamos a colocar en la región del Biobío, sino que lo colocamos además de Valparaíso, a la región de los ríos, así que vamos a llegar con la conversación de hoy día a muchas comunidades y a muchas regiones. Muchas gracias, y antes de irnos, unas fotos, chicas, para poder subir el programa a las redes sociales y lo podamos compartir para poder... ahí voy, Caro. A la una, Venga, no sé si la Caro está congelada o si yo, no sé quién es. claro. Lo siento, Caro, vas a quedar congelada. Ya, Macarena. Uno, dos, tres. Ahí estoy. Ya, la Por Caro la está cara. súper congelada, así que nosotros vamos a tener que cerrar el programa. Te dije, Macarena, que esta cosa se va a pasar volando. Te aseguro que yo creo que no te diste ni cuenta cómo Nada. avanzamos, y agradecida. Y cuando tú quieras puedes volver, y cuando tengan algo que contar, no duden, por favor, en avisarnos, y nosotros felices en abrir el espacio para el gremio. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Ayer te voy a seguir contando, así que cuando quieran, vuelvo. Ok, un beso, un abrazo. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Que tengas una buena semana. Adiós. Igual, chao. Chao, chao.